Ahí está, y ahora sí, esto dice y anuncia que el invitado del día de hoy, el diputado nacional Eduardo Toñoli, está aquí en Onda Verde. Hola Edu, gracias por atendernos. Gustavo, acá en Onda Verde te saluda, Gustavo Elbor. ¿Cómo estás? Tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, viajando, estás volviendo de Cañada. Estoy volviendo de Cañada de Gómez, donde tuvimos la actividad defensa del transporte ferroviario. Es un tema que nos moviliza muchísimo desde hace muchos años. Y por supuesto que moviliza a toda la ciudad, que es tradicionalmente ferroviaria. Claro, claro. Bueno, es que hay una nueva versión de que ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, digamos, haciendo un paralelismo un poco con los 90. Sí, hay un gobierno que a nivel nacional ha tomado la decisión de ir degradando el transporte ferroviario y empieza a sentirse los coletazos de esa política, como por ejemplo la interrupción bastante habitual de los servicios entre Rosario y Cañada de Gómez, todas las paradas intermedias, producto de que se suele llevar la locomotora a rescatar formaciones que quedan perdidas, por ejemplo, entre Rosario y Buenos Aires, o entre Buenos Aires y Córdoba, Tucumán. Claro, claro. Bueno, o sea que estaba hablando yo recién un poco de este clima de época que está viviendo la Argentina, y acá nos gusta un poco hablar de política y bastante relajado los sábados. Digamos, y este clima de época en el cual desde mi óptica se están perdiendo derechos, se están perdiendo, estamos bajo un país de 25 millones, me acuerdo de la canción del Mundial, ¿no? El Mundial 78, digamos, hoy hay un país entero bajo la línea de la pobreza. Digo, estamos en un clima de época de mucha preocupación. Pero veo que hay una crisis que se va agudizando, digamos. Esta no era entonces la salida, o al menos en estos 10 meses no la estoy viendo. Es que en realidad los problemas que tenía la Argentina hasta el 10 de diciembre, que los tenía, no vas a encontrar en mí alguien que diga que no había problemas, había inflación alta, había problemas de pobreza estructural, había problemas de ingresos y de salarios, estaba la mitad de la población económicamente activa por fuera de cualquier régimen de seguridad social, aún trabajando. Pero lo que hay que decir es que este gobierno ha agravado todos los indicadores en todos estos aspectos, inclusive podríamos decir que la gran bandera que pretende sostener este gobierno, que es la baja de la inflación, sigue en niveles altos, pero además un costo altísimo, porque se ha llevado a la Argentina, y esta es la novedad que no teníamos en ese momento, a una brutal recesión. Es decir, teníamos esos problemas, pero con mucha actividad económica. Bueno, hay una brutal recesión que ha generado un parate para muchísimos sectores del comercio, de la producción, de la industria, de las pymes, que empieza a sentirse fuerte, ¿no? Y esto no ha sido, no llegamos a este escenario por impericia, sino por la decisión política de llevarnos a ese escenario económico y social. Esto que vos decís viene acompañado de despidos, por ejemplo, en muchas industrias, en muchas empresas, en muchos comercios, y se acaba de aprobar esta semana una nueva ley que la verdad que es de flexibilización laboral. Nuevamente se corta por lo más fino. Este gobierno no es un gobierno de ajuste, a veces repetimos la idea de que es un gobierno de ajuste, es un gobierno de transferencia de recursos. Porque vos fijate, y el presupuesto 2025 que propuso el Ejecutivo al Congreso de la Nación, en ese sentido es muy demostrativo. Aumenta la recaudación por el monotributo, es decir, se va a triplicar o cuadriplicar el monotributo que lo utilizan trabajadores de las categorías más bajas, de ingresos más bajos, para formalizar su labor. Aumenta la recaudación por ganancia, en este caso, los trabajadores quizás con algún ingreso un poco mayor, formales, esos trabajadores que habían dejado de pagar ganancias el año pasado, a partir de noviembre del año pasado, y empiezan
a pagar de nuevo y va a crecer exponencialmente la recaudación. Aumenta la recaudación del Estado, según este presupuesto, por impuesto a los combustibles líquidos, básicamente porque aumentan los combustibles. Y sin embargo, hay una baja sustancial del tributo a los bienes personales para los sectores más acomodados de la sociedad. Entonces hay una decisión política de favorecer a los sectores de gran capital. El régimen de incentivo de las grandes inversiones es eso, básicamente, favorecer a las transnacionales que se dedican a explotar nuestros recursos estratégicos y al resto de la sociedad, y fundamentalmente a todos los que viven del mercado interno, pisarle de alguna manera la cabeza, ¿no? Entonces, ¿es posible que se estabilice y haya paz social con un régimen de estas características? Yo creo que no. De hecho, estamos viendo una enorme conflictividad social que va a ir creciendo, ¿no? Sí, esto es muy preocupante y bueno, y obviamente los números que no son tales porque no dejamos de ser personas que están en situaciones de vulnerabilidad absoluta. Hay un 65% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza, digamos. Acá hay un contexto que nos está mostrando esta realidad. Digo, pero esto también viene de tiempo atrás. Si vos hablabas de que no le quitás, digamos, el cuerpo a las responsabilidades de gobiernos anteriores, acá hay una línea que ya venimos trayendo desde años. Y veo una sociedad adormecida en ciertas cuestiones de derechos. No sé cuál es tu mirada en sí y por qué crees que llegamos a esto y por qué crees que llegamos a Milei. Yo lo digo abiertamente, Gustavo Elbor, digo, no puedo creer cómo llegamos a Milei, pero no importa. Y respeto a la gente que ha votado y demás. Digo, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos porque evidentemente ha habido una política institucional que durante mucho tiempo ha arrastrado determinados problemas nodales de la Argentina sin poder necesariamente resolverlo. Y por supuesto que ha pagado mucho más costo político la última gestión, el peronismo básicamente, que por ejemplo el PRO, a través de la gestión de Mauricio Macri, fundamentalmente porque al peronismo se le exige mucho más y está muy bien eso, porque el peronismo sostiene o dice sostener banderas de justicia social, banderas de movilidad social ascendente. Si vos no logras encontrarle el agujero al mate y resolver problemas como la informalidad en el trabajo, como la pobreza, como la imposibilidad de un joven o de los jóvenes de poder construir un futuro y poder planificar, aunque más no sea, futuro, pensando en tener una vivienda, un trabajo digno, etcétera. Bueno, eso se te va a reclamar. Y si sos una fuerza política que funda sus ideales en la defensa, como decía antes, la movilidad social ascendente, bueno, indudablemente el reclamo va a ser mayor. Lo que pasa que, como decía antes, sí, teníamos un montón de problemas, pero este gobierno los ha empeorado todo y además las promesas de mejora de las condiciones de vida de la población no solo no se cumplieron, sino que además se empeoró en todos los indicadores habidos y por haber, ¿no? Y hay grandes ganadores, digo, así como hay grandes perdedores de este proceso político, hay grandes ganadores. ¿O por qué no creemos que los Elon Musk, por ejemplo, andan celebrando en las redes sociales por una cuestión ideológica, porque se siente identificado con este personaje, ¿no es cierto?, delirante que nos gobierna, o porque en última instancia ven ahí la oportunidad de llevar adelante pingües negocios con los recursos estratégicos de todos los argentinos, que nosotros queremos que se exploten, que se trabajen, pero que derramen en desarrollo nacional, no que se construya en la Argentina una economía de enclave que no nos deje absolutamente nada y que nos ponga o nos vuelva a un escenario ya no semicolonial, sino directamente colonial, que nos recuerda a centenares de años atrás, ¿no? Entonces, en ese marco, yo creo que este es el escenario que está planteado en la Argentina. Indudablemente hay un desencanto de una parte del electorado, no soy yo quien para hablar en nombre de ese electorado que confió
en la figura de Javier Milei, pero cotidianamente nos encontramos con argentinos y argentinas que no votaron para que le bajen el ingreso a los jubilados, no votaron para que le bajen a ellos el sueldo, no votaron para que le aumente exponencialmente la tarifa de los servicios públicos, no votaron para que el boleto de colectivo se le vaya a 1.200 pesos como se está por ir en estos días, producto del retiro de subsidios al interior del país. Votaron porque creyeron que esa era la vía para castigar a la dirigencia política que no había cumplido con su contrato electoral, y votaron para mejorar sus condiciones de vida. Nada de eso está pasando y empezamos a ver que empieza a crecer el descontento. Seguro, al contrario, y es al contrario lo que está sucediendo. Digo, y esto a nivel nacional, pero en la provincia de Santa Fe sucede también algo similar en muchos casos, con esta nueva, por ejemplo, ley de jubilaciones, que era el único privilegio que tenía, en cierta forma, privilegio, lo único más o menos bueno vendido como privilegio, que era la jubilación docente, ¿no? Que el palo en el que estoy yo, digamos, y también en otros ámbitos, que enfermeras, gente de enfermeros que están con lo básico, digamos. Se firma un pacto de Mayo y la provincia genera un contrapunto con el gobierno nacional, pero a su vez firma este pacto, realiza recortes en jubilaciones, digamos. Hay algunas cuestiones que se están emparentando, o al menos lo veo yo desde ese lado. No tengas duda, no tengas duda. Yo hace muy poquito lo escuchaba al gobernador esbozar una tímida protesta luego del discurso del presidente de la Nación cuando presentó en el Congreso su presupuesto, su proyecto de presupuesto 2025. En esa presentación habló de un brutal ajuste fiscal que deberían generar las provincias para ponerse a tono con la Nación. Luego de eso, el gobernador hizo el primero que le escucho, una especie de reclamo tímido por esas declaraciones, ¿no? Que dan cuenta de un intento por bajar la inversión pública del 39% del PBI al 25% del PBI, algo que directamente debe hacernos pensar en una política de defección total del Estado en muchísimos rubros primordiales. Y sin embargo, lo que hay que decirle al gobernador es que él firmó el Pacto de Mayo y el Pacto de Mayo dice eso. Eso no es otra cosa que la aplicación práctica del Pacto de Mayo. Y el gobernador se ha subido, además, no puede hacerse el sonso, porque se ha subido a las políticas. La reforma previsional es, en ese sentido, paradigmática, que le ha impuesto a los trabajadores, a los jubilados en la provincia de Santa Fe, pero también se ha subido en la gestualidad, ¿no? Gestualidad que se expresa en el verdugueo a los docentes, descontándole los días de paro, imponiendo el premio al presentismo, que más que premio es un castigo, ¿no es cierto?, frente a circunstancias que pueden atravesar los docentes cotidianamente en su vida cotidiana, valga la redundancia, acusándolo de inflar, ¿no es cierto?, las ausencias no justificadas, dando números que no son los números reales, intentando a través de eso estigmatizar a los docentes y haciéndolos quedar como vagos. Un viejo recurso que tiene la dirigencia política o que ha tenido la dirigencia política a través de décadas, en boca de funcionarios de los más distintos partidos políticos, de gestiones de distintos signos políticos, que cada vez que querían llevar adelante un ajuste contra los trabajadores estatales y en particular contra los docentes, salían al ruedo con ese tipo de acusaciones. Y lo vimos de esa manera. Primero arrancó con las acusaciones, primero arrancó con las mentiras, y después vino por esa reforma previsional que aparece como mucho más justificada. Lo mismo pasa con los policías, lo mismo pasa con los trabajadores estatales en general, los trabajadores de la salud, etcétera. Y es parte de un alineamiento con el gobierno nacional, porque la verdad que es una caja, la caja previsional de Santa Fe,
que tiene un déficit manejable, cuyo déficit en el 85% de su volumen se justifica por la deuda que tiene Nación en la materia con la provincia de Santa Fe, pero el gobernador, en vez de reclamar para arriba, en vez de reclamar a Buenos Aires, aprieta para abajo, ¿no? Sí. Estamos hablando con Eduardo Tognoli, diputado nacional, y un poco hablando de la coyuntura política de estos días. Y vos sabés que te quería preguntar, porque yo particularmente a mí me pasa más allá de algunas cuestiones, y te quería preguntar a vos qué sentís, porque conociendo tu historia, sos hijo de padre desaparecido, digamos, tuviste que irte del país en tu infancia. Digo, Edu, ¿cómo ves la figura de Victoria Villarroel en este caso? Porque a mí me da más miedo ella que él, te lo digo abiertamente a la gente, digo, y por sobre todas las cosas, esto de las visitas de colegas tuyos, digamos, de la Cámara a genocidas, digamos, y esto un poco reivindicación que le quiere llegar a dar, como víctimas también de una época nefasta en la Argentina. Bueno, mirá, yo creo que hay algo interesante de todo esto, de la visita de Ezeiza, de la misma posición que ha ido tomando Villarroel, que pasó, aunque a veces alguno quiera poner en duda, pasó de la reivindicación de la dictadura, porque militaba junto a Cecilia Pando y a grupos que promovían la libertad de los genocidas, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, porque era la organizadora de visitas habituales a la cárcel donde estaba detenido Jorge Rafael Videla, etcétera. Digo, hay que recordarlo porque algunos empiezan como a olvidarse de eso, ¿no? A querer olvidarse de eso o instalar la idea de que en realidad ella nunca reivindicó la dictadura. Pero lo saludable es que pasó de esa reivindicación de la dictadura a la teoría de los dos demonios, que uno también rechaza, pero quiere decir que en ese caso, como en el caso de Milei, que cuando surgió lo de la visita de los diputados de Seiza salió a decir, esa no es mi agenda, o Patricia Burri, que sabía de esa visita, que le facilitó todas las gestiones para que hicieran esa visita a los represores de Seiza, y sin embargo cuando se hizo público salió a decir, esa no es mi agenda, esa no es la agenda del gobierno. La misma actitud de algunos diputados y diputadas que estuvieron ahí, que después se hicieron los onzos, que dijeron que no sabían bien a qué habían ido, etcétera, dan cuenta de que hay algo saludable que es en esto de haber tomado nota de que para el pueblo argentino esto no es una causa reivindicable, que mayoritariamente los argentinos repudian los crímenes de la dictadura y que no hay una importante fracción de la sociedad que los reivindique. Sí, hay un nicho, por supuesto, esto está claro, etcétera, pero que es un grupo muy marginal, son sectores marginales en la gran masa de los argentinos, y eso hace que se terminen desayunando que sus intenciones aviesas, que era la de dejar en la libertad de estos genocidas, van a tener que ser dejadas de lado porque no garpa, ¿no? Lo mismo sucedió con el macrismo en su momento, cuando se dio esa enorme movilización en rechazo al 2x1, os recordarás, con el que la Corte Suprema pretendía dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Cuando se produce esa movilización, ahí el macrismo toma nota, que hasta ahí venía llevando adelante una política de ataque a las políticas de derechos humanos, de intento de vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de sacar a los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos que querellaban en nombre del Estado en las causas por delito de lesa humanidad, de sacarlos de esas causas. Bueno, cuando tomaron nota de lo antipopular, de lo impopular que era la medida del 2x1, de alguna manera se calmaron en esa persistencia en atacar lo que ellos llamaban el curro de los derechos humanos. Entonces, este ejercicio ahora lo hizo el mileísmo, que se terminó desayunando, que no garpaba del todo y que por lo tanto había que tirar la basura abajo de la alfombra. Edu, y agradeciendo tu tiempo este sábado, aquí en Onda Verde, te quiero consultar porque el espacio, el peronismo, el frente que vos militás, está atravesando una crisis, digo yo, de probablemente de figuras o de personas que lideren con cierta credibilidad, y hay hasta un cierto cansancio, creo que se notó eso en las elecciones,
del pasado bueno, del año pasado, que fueron, digamos, determinantes bueno, para dejar al peronismo en una situación que hoy no es la mejor dentro de su histórica recorrida en la política argentina. ¿Qué es lo que vos estás viendo y qué pensás a futuro? ¿Cuáles son las acciones que deberán tomar? ¿Cómo sentís vos que esto puede llegar a pasar de acá en adelante? Yo creo que el peronismo tiene que bancarse este proceso que está viviendo, que es un proceso de crisis, tiene que bancarse el desierto de la representación, no salir como loco a diestra y siniestra a buscar liderazgos mágicos que resuelvan, como por arte de magia, valga la redundancia, la crisis que está atravesando, ¿no? Hay que bancársela y hay que reconstruirse de abajo para arriba, y no es una fórmula o un lugar común el que pretendo señalar. Cuando digo de abajo hacia arriba es recuperar la idea de que para el peronismo las transformaciones y el poder en última instancia proviene del pueblo, pero no de cualquier pueblo, sino del pueblo organizado. Y que las representaciones sociales organizadas eh, requieren necesariamente de participar de la conducción del peronismo en términos políticos. El peronismo tiene que pensarse más como una fuerza expresiva de un montón de sectores de la sociedad, empezando por los trabajadores, que lo exprese realmente y no tanto representativa, ¿no? Por interpósita persona. Porque si no, termina pensándose a sí mismo como una fuerza política de dirigentes políticos profesionales hablándole a dirigentes políticos profesionales en una mesa y sacándose fotos entre ellos. El peronismo tiene que recuperar su vocación por expresar, y cuando digo expresar, es expresar, es decir, encontrar en lugares de conducción hombres y mujeres que provengan del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones juveniles, de mujeres, de los que están peleando contra este régimen de hambre y entrega nacional. Si el peronismo logra hacer eso, la síntesis después es más fácil que lleguen. La síntesis son productos de procesos históricos en los que después alguien, una persona, expresa en un liderazgo todas las expectativas, los anhelos de distintos sectores de la sociedad. Pero si esos sectores no están involucrados directamente en la resolución de sus propios problemas, es muy difícil que después encuentren ahí una fuerza en la que se sientan expresados, ¿no? Seguro. Bueno, Edu, y para terminar, siempre te pregunto, te entrevisto hace muchos años, vamos a hablar de Newell, ¿querés hablar de Newell? ¿Cómo lo ves? Ah, Dale, sí, decime, más o ah, menos. ¿eh? Más o menos, más o menos, más o menos. Estamos tratando de levantar cabeza hace por lo menos 11 años desde el Sí, campeonato de 2013 con el Tata Martino, que Newell ha sufrido un derrotero bastante jodido, sí, con muchos técnicos, con pocos triunfos, con ningún éxito, porque en todo ese periodo no ha habido un solo campeonato, ni siquiera estuvimos disputando campeonatos, y creo que Newell tiene que levantar cabeza porque es un club grande, ¿no? De la Argentina. claro. Viste que 9 técnicos, esto de los procesos, ¿no? Un poquito, hay clubes que no respetan procesos, no respetan tiempos y proyectos, digamos, un poco un paralelo a la política. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Estamos como apresurados. Sí, puede ser, pero bueno, hay que tomarse su tiempo, acompañar los procesos. Veremos, no lo quiero quemar al técnico actual, no lo vamos a nombrar para no quemarlo, pero bueno, uno alguna expectativa porque es un hombre de la casa Sí. tiene, ¿no? Es un buen tipo, un buen tipo. Yo sí es central, lo he entrevistado a Cali Lunari, hemos estado charlando, es un gran tipo y muy preparado. Y con los pies en la tierra, muy terrenal, muy terrenal. Así que Sí, bueno, esperemos que sí, le vaya bien. señor. Edu, mil gracias por tu tiempo y bueno, hasta cualquier momento. A vos, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Allí pasaba Eduardo Toñoli, diputado nacional por Onda Verde.